De inmediato ahora pasamos a la palabra de Dios, que no debe de faltar en ningún programa y en ningún momento. Se encuentra en Marcos capítulo 10, el versículo 46. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, Jesús y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el 49 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciendo: ten confianza, levántate, él te llama. Hermosa lectura de la palabra de Dios. Un hombre llamado Bartimeo estaba sentado junto a un camino mendigando. Por el camino iba Jesús, allí con una multitud de discípulos. Iban posiblemente cantando, gozoso, muy contento por ir con Jesús, que era el Salvador. Jesús iba por el camino principal. Los discípulos también iban por el camino, en el gozo de la vida, el gozo que da el camino cuando se va con Jesús. Pero al lado del camino había un ciego que se llamaba Bartimeo, el cual estaba sentado junto al camino mendigando. Cuando oyó que iba Jesús pasando por allí, él empezó a clamar y a decir: ten misericordia de mí, a dar voces fuertes, voces que llamaban la atención. Y cuando Jesús escuchó que llamaban por él, que pedían su misericordia, dijo a los discípulos: vayan a buscarle y traerlo hacia mí. Y le dijeron a Bartimeo: Bartimeo, ten confianza, levántate, que él te llama. Y así Bartimeo se levantó y entró al camino por donde Jesús iba caminando, y allí él recibió la bendición de la sanidad. Pues, ¿qué quiere decir todo este tema el cual he leído? Pues en el sentido práctico y rápido y directo es lo siguiente: que Jesús iba por el camino con los discípulos, por el camino principal. Y esto denota también que el mismo Jesús dijo: yo soy el camino. Quien quiera que esté en el camino de Dios tendrá paz, tendrá tranquilidad, tendrá la salvación, porque el camino que Jesús transitaba era el mismo, su propio camino, su propia vida, que iba hacia la eternidad, a preparar un lugar para aquellos que también entraran en el camino. Por eso, cuando la gente estaba confundida, cuando la gente no sabía cuál era el camino verdadero, qué religión era la cual tenían que abrazar para entrar un día a la patria celestial, para ser salvado, para estar con Dios. Los mismos judíos que tenían la palabra de Dios, tenían el Antiguo Testamento, tenían los mandamientos, tenían la ley de Moisés, ellos también preguntaban cuál será el camino verdadero. Pero posiblemente Jesús les dijo: pero ¿cómo vosotros, teniendo las Escrituras, teniendo la palabra de Dios, teniendo las leyes, no sabéis cuál es el camino, no sabéis nada? Otros religiosos de otras religiones también confundidos decían: bueno, ¿y cuál es el camino? Nosotros tenemos una religión muy perfecta, muy purificada, muy acabada, muy especial para la gente, para que se acerquen a Dios. Pero también ellos encontraban que esto no era suficiente. Habían en aquel tiempo en que Jesús estaba filosofías, habían otros dioses, habían otras propuestas
entonces había una confusión. Y es por eso que Jesús en aquel tiempo lo dijo con claridad. Y lo dice hasta ahora: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Entonces, toda persona que quiera llegar a Dios, que quiera ser salvado, que quiera ir a un lugar hermoso después de la muerte, tiene que acudir a Jesús como el único medio válido para salvación. No valen las religiones, no valen los nombres de las distintas agrupaciones cristianas, no valen las doctrinas, los principios, las teorías, las propuestas que se tengan, los acuerdos, las enseñanzas. Todo esto no valdrá de nada ante la presencia de Dios. Lo único que valdrá es que la persona, o sea, tú que estás escuchando, estés en el camino. Pero no confunda, el estar en una religión no significa de que puedas estar en el camino. Es posible que muchos que están en las religiones, en las agrupaciones cristianas con distintos nombres, estén en el camino, pero también muchos pueden estar yendo a las iglesias, pueden estar cumpliendo los preceptos, la enseñanza y la exigencia de las distintas denominaciones, pero no estar en el camino de Dios, como estaba este joven llamado Bartimeo. Dice la Biblia, estaba junto al camino de Dios. Él era creyente en Dios, Bartimeo. Es por eso que dice la Escritura, cuando supo que Jesús pasaba por allí, empezó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Todas esas palabras eran principios que él conocía la Escritura. Conocía también que Jesús era el Salvador. Por eso empezó a decir: Jesús, ten misericordia de mí, hijo de David, que te refería a Jesús. Entonces él tenía conocimiento de Dios, conocimiento de la Escritura, conocimiento de el Salvador que había venido al mundo, pero estaba afuera del camino, estaba junto al camino. ¿Qué quería decir? Que estaba cercano al camino, casi en el camino, pero no estaba en el camino. Él clamó, como muchos creyentes hoy día, que conocen la Escritura, conocen las cosas de Dios, conocen doctrina, conocen que Jesús es el Salvador, que Jesús es misericordioso, que Jesús es sanador, pero están junto al camino, no en el camino propiamente tal. Porque la Biblia dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay muchos que, estando en las religiones, y dicen Señor, Señor, y hacen las obras, la enseñanza, todo lo que le dicen en su agrupación cristiana, entonces piensan que por eso están cumpliendo y están siendo salvos. Pero el Señor lo dice con claridad, que Bartimeo estaba junto al camino y que Jesús es el camino. Entonces Jesús invitó, llamó a Bartimeo diciendo: ir a buscarlo, traerlo a mi presencia, traerlo al camino por donde yo voy. Entonces le dijeron: Bartimeo, el Señor te llama, Él es el que te llama, levántate. Y él se levantó y fue. No se quedó haciendo el perezoso. No dijo: no, que venga él para acá, que venga a solucionar mi problema, que venga aquí a sanarme de mi ceguera, que venga aquí a restaurarme, que me venga aquí a dar la bendición. Sino que dice que se levantó. ¿De dónde se levantó? Se levantó del lugar en donde estaba junto al camino. Lo que el Señor quería que hiciera Bartimeo era que se subiera al camino principal por donde él iba. Así también tú posiblemente tengas conocimiento de las cosas de Dios, practique las muchas cosas de Dios, pero posiblemente no estás en el camino. ¿Qué es lo que es estar en el camino? Lo primero es entrar en el camino con los dos pies
en la palabra de Dios, pidiendo el perdón por tus pecados, entregándote al Señor con todo tu corazón, diciendo al Señor: Señor, aquí estoy en tu presencia, en tu camino, y quiero seguirlo hasta el fin de mis días, y seguir entonces las pisadas del Señor. Seguir, aunque sea con dificultades, pero en el camino, cambiando tu vida con la ayuda de Dios, dejando los trapos a un lado, como Bartimeo dice que dejó su capa a un lado y salió corriendo para ir al camino. Así tú tienes que dejar tus prejuicios, dejar tus creencias personales, dejar tus delicadezas, dejar tus faltas, dejar tus pecados y venir al camino de Dios. Pero si tú estás cargado de males, cargado de pecados, estás encadenado, pero tú con la intención de decir: yo voy al camino, yo acepto el camino ahora, el camino del Señor, el Señor te libertará de tus cautividades, el Señor te libertará de tus vicios, el Señor te libertará de todos los males que aquejan tu vida. El Señor te librará de tus odios, de tus rencillas, de tus pecados, de tus faltas, de todo lo que tú hayas cometido, porque el Señor quiere Él hacerte libre. El Señor es el que liberta. Hay que pedir misericordia al Señor como la pidió Bartimeo, diciendo: ten misericordia de mí. Tú eres un hombre pecador, una mujer pecadora, quien quiera que sea, pues dile al Señor: ten misericordia de mí, que yo soy un pecador, que yo estoy al lado del camino, que no estoy en el camino concretamente, sino que lo voy siguiendo a media. Y si lo vas siguiendo a media, es porque no estás en el camino correcto, vas por la orilla. Y por la orilla no vas a llegar a ninguna parte, te vas a perder, porque tienes que entrar plenamente al camino de Dios.